El doctor Miguel Alonso, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Para mí es un honor pues acudir a este programa. Muchas gracias. Doctor, en principio quisiéramos saber, el tema de estafas piramidales se ha ido enquistando con las redes sociales, inclusive con el Internet, dándole mayor facilidad a las coberturas. Háblenos un poco de los principales problemas y también tabú sobre este tema. A ver, antes de nada, lo importante es saber de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Entonces, voy a hacer pues una breve explicación de este concepto de la estafa piramidal. Correcto. A ver, la estafa clásica. ¿Cuál es la estafa, por así decirlo, básica? La estafa está contemplada en el artículo 196 del Código Penal, que es el tipo penal es el siguiente. Dice, el que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor a 6 años. Okay. Entonces, ¿en qué consiste la estafa básica? Pues es que yo, por ejemplo, soy un estafador, no lo soy, ¿no? Pero en el supuesto de que lo fuera, le induzco a usted a un error que supone que le va a suponer finalmente un perjuicio patrimonial. Por ejemplo, yo le puedo vender un reloj diciéndole que es un Rolex. Es un Rolex. Que es un Rolex que cuesta $2.000 y en realidad es uno de esos relojes chinos que cuestan 30 soles, ¿no? Eso es una estafa. Y que ahí dice Rolex. Claro, y ahí dice Rolex, exacto. Entonces, con esto se dan todos los elementos, que es el engaño, la astucia o el ardid, y el perjuicio patrimonial y el beneficio económico y el provecho económico ilícito por parte que obtiene el estafador, ¿no? Esta es la estafa tradicional. ¿Cuál es la diferencia con la estafa piramidal? Bien, hagamos un poco de historia. El primer caso de estafa piramidal que se reporta, que es un caso que hasta aparece en muchos manuales de texto de economía, es un esquema que creó Carlo Ponzi. Carlo Ponzi era un inmigrante italiano que en los años 20 en Estados Unidos lo que hizo fue a sus compatriotas, les engañó les vendía sellos. Ellos en aquella época, pues estamos hablando de hace 100 años, la única manera que tenían estos italianos de comunicarse con sus familias era a través de las cartas, ¿no? Del correo postal. Entonces, él engañó a sus compatriotas diciéndoles que podían comprar sellos postales italianos con dólares a un mejor precio, él se encargaba de mandarlos a las familias y con el tipo de cambio que existía entre el dólar americano y la lira italiana, pues iban a obtener unos beneficios que irían entre el 50 y el 100%. Al principio, pues, los primeros que cayeron en ese juego obtuvieron ganancias. Como siempre sucede, ¿no? Como siempre sucede. ¿Por qué sucede así? Porque en estos esquemas de las estafas piramidales, y esto es una cosa que todas estas estafas tienen en común, desde Carlo Ponzi, Bernard Madoff y las últimas que hemos visto también aquí en el Perú, lo que se produce es que la ganancia que obtiene hay varios niveles de estafados, por eso se llama estafa piramidal. Entonces, la ganancia que obtiene el primer nivel de estafados es producto del desembolso que hace el segundo nivel. Por ejemplo, yo le digo a usted que invierta 100 soles en un fondo de inversión y va a obtener una ganancia del 100%, de 100 soles más. ¿Cómo yo le pago esos 200 soles? Con los 100 soles que viene detrás. Eso es clave. Eso es clave. Eso es eso es clave. Claro. CLAE fue un ejemplo muy concreto, muy parecido, que sucedió a mediados de los años 90 aquí en el Perú. Claro, efectivamente, que el caso CLAE. Entonces, aquí en el Perú hay que tener en cuenta lo siguiente. La Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la SBS, que es la Ley 26702, establece establece una prohibición absoluta para captar dinero sin contar con la autorización correspondiente de la SBS. Correcto. Entonces, ¿qué hacen estos estafadores, estas personas que se dedican, por ejemplo, como en el famoso caso CLAE que usted me contaba? Este señor, si mal no recuerdo, lo que hacía era reunir a Carlos Manrique, lo que hacía era reunir a la gente en un auditorio. Son personas que trabajan con la psicología de masas. Ya.
Entonces, les proponen una solución a todos sus problemas en base a sus problemas económicos, en base a ese negocio. Había una tremenda crisis en el Perú y la gente que no había tenido posibilidades de tener ganancias pingües en otros escenarios, pues optó por la alternativa de CLAE, ¿no? Teniéndole una esperanza de que depositaban su dinero y tenían ganancias que no las tendrían en el banco ni en ningún otro negocio. Efectivamente, estamos hablando de personas que son expertos en psicología de masas y de esa manera no van a apelar obviamente a la razón, no van a... Y normalmente pues estas estafas, si bien no siempre es así, por ejemplo el famoso caso de Bernard Madoff también fue una estafa piramidal y los que fueron estafados eran las grandes fortunas de Estados Unidos, ¿no? Pero las estafas piramidales que se han producido, al menos a nivel nacional, tienen en común algo, que es que van dirigidas a personas de la clase media que no son para nada especialistas en finanzas. Entonces, apelan estos sujetos, en su modus operandi, lo que hacen es apelar más al lado irracional de las personas. Y a la falta de información también. Y a la falta de información, exacto. Pero no apelan, digamos, no explican muy bien... ¿Qué hacer? ¿Cómo detectarlo? ¿Qué es lo que no debe hacerse en todo caso? Lo primero que debería hacerse para ya obtener una garantía en ese momento es pedir cuál es la autorización que tienen para captar ahorros del público dada por la SBS. Ese sería el primer paso y el más importante. En segundo lugar, pues obviamente la información es lo más importante. Una vez visto esta autorización, por ejemplo, si bien ya supone una cierta garantía, no implica que esa inversión sea segura. Claro. Toda inversión tiene un riesgo. Entonces, Pero algunos que ya están condenados al fracaso per se, producto de una estafa. Claro, ¿no? son productos de una estafa. Pero ahí ya no hay riesgo, sino hay pérdida de todas maneras. Hay pérdida segura, Entonces, otra cosa que buscarán estos estafadores es que obviamente para que estas estafas piramidales funcionen, el primer nivel de estafado siempre tienen que obtener algún beneficio. O sea, los primeros no son estafados, sino son parte del círculo. No tiene por qué ser así. Muchos de estos primeros, si bien al principio obtienen beneficios, ¿qué van a hacer? Van a seguir. Claro. O sea, siempre el estafador, quien dirige esta estructura piramidal, lo que va a buscar es, exacto, que no se vayan, que sigan reinvirtiendo. Porque siempre y cuando estos sigan reinvirtiendo... En la reinversión es donde está la estafa. En la reinversión es donde está la estafa, porque va a seguir obteniendo beneficio. Correcto. Entonces... Esto obviamente, todas estas estructuras, si bien se pueden mantener por un mayor o un menor tiempo, siempre llegan a un punto de quiebre. Porque al final, como van aumentando exponencialmente, por eso se llama piramidal, ¿no? Si se fija, la cúspide de la pirámide es mucho más estrecha que la base. Claro, se va ampliando. Entonces, en realidad va aumentando exponencialmente el número de estafados. Y como estamos hablando de un aumento exponencial, al final se llega a un punto en el que no se puede mantener eso por mayor tiempo. Y la pirámide pues se cae como si fuera un castillo de naipes. Siempre no hay una salida a tiempo a veces, ¿no? Siempre en casos como estos, siempre los términos son funestos, se quiebra, se rompe el vínculo. En casos como estos, lo mejor que se puede hacer es simplemente no entrar en el juego. No es lo recomendable. No, es lo... Porque... ¿Alguna otra recomendación, doctor? Claro, además de, obviamente, como le decía, preguntar por la autorización de la SBS, que es lo más primordial, pero claro, recordemos que en este país, pues como hay tanto falsificador, puede ser una autorización no obtenida en la SBS, sino en Azángaro. Somos potencia en el claro, efectivamente. Entonces, lo bueno es acudir a la misma SBS. No pedirle al sujeto, a la persona que quiera proponerle una inversión, sino acudir a la misma SBS. Y otra cosa también es asegurarse de cuál es la capacidad económica, de cuáles son sus activos, cuáles son las inversiones. Porque, como le digo, puede ser que no sea una estafa, puede ser que sea algo completamente legal, pero muy riesgoso. También hay dentro del marco de lo legal, pero hay que ver también la investigación, qué hay cosas ahí detrás, quiénes son realmente... Y los riesgos siempre están. Efectivamente, porque como le decía, puede ser que no sea una estafa, puede ser que el riesgo no sea cero, pero estamos hablando de un riesgo elevado. ¿Y estos fondos mutuos en los bancos? Tengamos en cuenta también algo, discúlpeme. Sí. Aquí en el Perú,
Aquí en el Perú existe un límite que es para los depósitos. La SBS cuenta con un fondo de seguro de depósitos que cubre hasta aproximadamente, si mal no recuerdo, hasta los primeros 93.000 soles que alguien tiene ahorrados en una institución bancaria, en un banco o en una caja municipal. Que es lo mínimo, ¿no? Que es lo mínimo. Es lo máximo, no es lo mínimo, es lo máximo que está cubierto por ese fondo de seguro de depósitos en caso de quiebre. Por ejemplo, hace poco, si mal no recuerdo, quebró la caja municipal de... la caja municipal de Ica, la caja municipal Señor de Lurín. Y en estos casos, como los ahorros depositados no eran muchos, la SBS, el Fondo de Seguro de Depósitos pagó estos 93.000 soles. ¿A quienes? Sí, lo pagó casi todo en un plazo de 15 días. Digamos que se quebró, pero se cumplió con los aportantes. Y la existencia de este fondo es vital para mantener en este caso, la confianza de los ahorristas en el sistema financiero. Luego usted me estaba hablando de los fondos mutuos en los bancos. Claro, en este caso no podemos hablar de estafas piramidales. No, pero los riesgos sí, ¿no? O sea, el llegar a fondo mutuo no es lo mismo que depositar simplemente la plata en el banco o a plazo fijo. Efectivamente. Hay un riesgo mayor. A ver, una de las... O sea, cuando uno estudia finanzas, digamos, la primera regla, la regla de oro de las finanzas que está en todo manual, es que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Por ejemplo, esto es como la ruleta del casino. Si yo voy al casino, puedo jugar al paro y un impar, al rojo o al negro. Como tengo una posibilidad entre dos de ganar, mi ganancia se multiplica por 2. Pero si apuesto un número, hay 60, ¿cuántos? Bueno, como 60 números en la ruleta. Si apuesto un número, mi ganancia se multiplica por 60. Claro. Entonces, a medida que aumenta mi posibilidad de... Claro, no es así esto en las estafas, porque las estafas son a fondo perdido. Pero en las inversiones, por así decirlo, legítimas, legales... Como la bolsa. Como la bolsa, por ejemplo, a mayor es mi posibilidad de perder, mayor es mi ganancia en caso de que gane. ¿Qué pasa con los fondos mutuos? Que muchas veces los bancos, desgraciadamente, como están autorizados para realizar estas ventas de fondos mutuos a cualquier persona de la calle, intentan colocar estos productos a las personas, digamos, de clase media, los pequeños ahorristas, que no necesariamente tengan una rentabilidad. Lo importante es los conocimientos que uno tiene en finanzas. Entonces, muchas veces intentan vender estos fondos mutuos como si el riesgo que tuvieran fuera el mismo que el de un depósito a plazo, cuando en realidad eso no es así. Bien, doctor, antes de despedirnos, estoy seguro que algunas de las personas que nos han estado viendo desean hacerle alguna consulta. ¿A qué teléfono deberían de llamar? Claro, me pueden llamar al teléfono 941-378-198, que es mi celular. También me pueden ir a ver a mi oficina, que está en la avenida Horacio Urteaga, 2029, departamento 101, Jesús María, como referencia, a la altura de la cuadra 3 de la avenida San Felipe y a la altura de la cuadra 20 de la avenida Brasil. Bien, doctor, muchísimas gracias por su presencia aquí en La Luz en la Noticia. ¿De qué? Muy gentil. El placer es mío.